Hola, ¿qué tal, chicos? Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre los order blocks, chicos. Es súper importante nosotros entender un poco más del mercado, de cómo debemos nosotros invertir de manera eficiente y saber de dónde comprar en los puntos más bajos, en los puntos más altos también para nosotros entrar en venta y aprovechar también la caída de los mercados cuando pasan movimientos así como está pasando en el dólar, ¿no? Entonces, poder aprovechar estos movimientos alcistas de repente en el euro dólar, de repente en el USD 30, de repente en el oro, todo lo que tiene correlación contra el dólar, pues obviamente está bajando, está subiendo y lo que es el dólar está bajando. Entonces, como pueden ver aquí, el euro dólar está subiendo porque todo lo que es el dólar está a la baja por todo lo que es la recesión, la inflación que estamos teniendo en estos momentos. Y obviamente eso hace que el mercado eh, empiece a subir, pero a veces temporalmente, ¿no? Porque a veces cuando hay recesiones también el mercado cae, las acciones, todos estos temas de índices bursátiles, pues empiezan a caer, pero ya han tenido una caída bastante fuerte, si no estoy mal, entonces obviamente han recuperado bastante camino. Entonces, por ejemplo, aquí pasó algo bueno que, por ejemplo, desde hace unos 5 días dio un retorno de inversión, chicos, de un 5%. Simplemente en, en, en 5 días, si no estoy mal. Ya déjame ver la temporalidad. Sí, entonces vemos aquí en 15 minutos que hemos tenido un 4,35% en el USD 30 simplemente por una semana. Entonces, claro, hay movimientos fuertes por el tema de la inflación, por el tema de repente del empleo, de repente noticias, ¿no? Que mueven el mercado y hacen que estos movimientos así tengamos un buen retorno de inversión. Entonces, chicos, ¿qué son los order blocks? Chicos, los order blocks son, como dice el nombre en inglés, bloques de órdenes, ¿sí? ¿Qué es lo que hay aquí, chicos? Miren, cuando hay una acumulación así bastante grande o por un tiempo, de que el precio está solo así, lateralizando, son los puntos buenos porque ahí es donde vamos a ver, o ya sea que el mercado se cae para comprar nosotros, posicionarlos bien y aprovechar los movimientos al alza, o simplemente cuando el mercado empieza a hacer este movimiento, que está, sube, baja, sube, baja, sube, baja, y de repente, ¡pum!, sale la noticia, mueve más de 500 pips, sí, casi los 1000 pips. Obviamente dio los 1000 pips, pero solo en una vela casi que unos 700 o 800. Entonces es muy bueno, obviamente, muy poca gente entra acá, porque a veces lo saca, o tema del spread, o temas de los brokers, pero si de repente nosotros aprovechamos y compramos en este punto y lo dejamos hasta el otro día, pues obviamente tuvimos estos beneficios súper buenos y simplemente con una sola operación, chicos. Entonces, a veces no es buscar tantas operaciones como a veces nos pasa por estar buscando más, terminamos perdiendo, chicos. Entonces, es ser inteligente en los mercados, buscar los puntos claves, los puntos más importantes y simplemente aprovecharlos. ¿Tuviste ese retorno de inversión, ya sea un 3 4 5% o quizás más? Salir del mercado y listo, chicos. Disfrutar del día, disfrutar de hacer otras cosas y simplemente aprovechar eso. Entonces, los órdenes de bloques nosotros lo vamos a ver en estos puntos, chicos. En la última vela bajista, antes de su movimiento alcista, que es el order block bullish, que es el alcista, y en la vela alcista antes de su movimiento bajista, como pueden ver acá esta vela. Dependiendo de la temporalidad que ustedes utilicen, pueden verlo en 4 horas, luego en 1 hora, luego en 15 minutos y ya en 1 minuto para entrar al mercado. Quizás yo de repente entro en 5 y en 15 al mercado, porque soy un poquito más de day trader, o sea que busco operaciones que se de un día, 4 horas,
Entonces analizo en 1 hora, 15 y 5, a veces hasta en 1 minuto también. De repente, si son traders scalping, analizan de 1 hora, 15, 5 o 1 minuto, o quizás solo 15, 5 y 1 minuto. Pero siempre ver la tendencia en macro, chicos. En macro siempre es lo más importante ver, porque obviamente sabemos que el mercado está alcista. Entonces, ¿yo qué busco? Compras. No va a buscar una venta si el mercado no me está dando un punto para una venta. Si obviamente estoy aquí en los máximos, no voy a hacer otra compra porque obviamente así como puede seguir subiendo, pero ya es un riesgo de que probablemente, eh, no sé, sea un 30%, un 20% que siga subiendo o un 70% que siga bajando. Entonces siempre esto es por probabilidad, chicos, y siempre buscar la probabilidad más alta y no dejarse llevar simplemente por el hype, de repente por las noticias o de repente porque, no, sí, va a seguir subiendo y ya. Entonces, ser muy inteligente para no perder el dinero. Y obviamente con la gestión, con el plan de trading, con su metodología, pues obviamente vamos a operar bastante eficiente y no vamos a estar no vamos a entrar en una racha de pérdidas, chicos. Entonces, analizamos de repente en 15, buscamos estos puntos, como les venía contando, que son los puntos importantes que tenemos que buscar, que es la última vela bajista antes de su movimiento alcista, la última vela alcista antes de su movimiento bajista, chicos, ¿sí? O de repente en los puntos claves, también se les dice como piscinas de liquidez, chicos, ¿sí? Podemos colocar aquí de repente una línea de horizontal donde identificamos el, por decirlo así, este punto. Vimos este movimiento, esto de aquí no ha pasado, esto de aquí, entonces simplemente yo busco de repente una reentrada, chicos, ¿sí? Entonces, si busco una reentrada, como les venía diciendo, de repente aquí quizás no hubiera entrado, porque lo que iba a subir no iba a ser mucho, o de repente buscamos una entrada a scalping, que buscamos 50 pips, 100 pips y salimos al mercado. Entonces, quizás entramos en este punto, de estos mínimos, entramos con obviamente un riesgo menor, porque obviamente el stock loss iba a ser bastante corto. No es que vamos a colocar todo el stock loss así, sino obviamente un stock loss corto, quizás hasta acá, 64 pips, pero hubiera obtenido 250 o quizás hasta este movimiento 150 nomás, para no ser muy avaricioso. Entonces, casi íbamos a tener un 1 a 3. Entonces, no arriesgamos mucho, de repente si lo hubiéramos corrido un poco menos, hubiéramos tenido un 1 a 8. Entonces, ves, la rentabilidad se pone un poco más, pero siendo un poco más realista, un 1 a 3, para no estar, no, que yo entré aquí en lo más mínimo y obviamente salí en lo máximo y tuve un 1 a 17, obviamente sí puede llegar a pasar, pero hay que ser realista y no ser tan avaricioso, quizás también, porque estos pares, como tienen mucha volatilidad, pues obviamente vamos a tener quizás una ganancia muy alta o una pérdida. Entonces siempre tomar ganancias, chicos, ¿sí? Cerrar parciales, no simplemente dejarse llevar por el movimiento y ya. Entonces es importante eso. Como les venía diciendo, la última vela bajista buscamos el movimiento, el 50% y entramos ahí, ¿sí? Entonces quizás aquí no nos dio una reentrada, invalidó este bloque, pero buscamos de repente el anterior. De repente fue esta vela porque es la vela que tiene más volumen, la vela que se movió más liquidez y hubiéramos entrado bastante bien. Hubiéramos entrado en este punto y esta vela de aquí, un stock loss quizás más corto hasta el último mínimo, 65 pips. Entramos en este punto de acá, después de que se dio este movimiento, porque yo no sabía que quizás aquí subió, no entré. De repente regresó un poco, buscó liquidez y ¡pum! Se fue para arriba, chicos. Luego aquí subió, regresó otra vez a mi punto de entrada, el 50%, y ahí sí se fue para arriba con todo. Entonces siempre
analizar bien, buscar estos puntos importantes y entrar en el mercado, ya sea obviamente en un movimiento alcista o en un movimiento bajista, como pueden ver acá también, que también fue un movimiento bastante bueno. La última vela alcista antes de su movimiento bajista y de repente hubiéramos entrado por estos máximos anteriores que rompió con fuerza. Yo este rompimiento aquí y entonces entro al mercado quizás por el rompimiento que hizo en esos momentos. Entonces hubiera entrado aquí en este punto y no quizás tan arriba. Hubiera perdido un poco de pips, pero no importa. Entré seguro. O si hubiera sido una entrada perfecta al 50%, un stock loss cortos de 45 pips y nos buscamos un 1 a 3. En menos de una hora tuvimos una entrada sencilla y corta y es bastante bueno, chicos. También les vengo a explicar también esta metodología que me enseñó mi mentor, que es, bueno, tiene sus, sus, sus pautas, ¿no? Que lo primero es identificar el bloque, el order block. Lo segundo es buscar los máximos y los mínimos anteriores. Lo tercero es colocar, obviamente, una orden limit. Y lo cuarto es esperar, chicos. La paciencia siempre paga, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Identificamos nuestro order block, chicos, que es este de acá de repente, ¿sí? Luego, lo que hacemos es identificar los máximos y mínimos anteriores, que fueron estos de acá y estos de acá. Porque obviamente esto no ha pasado, ni esto. Entonces, yo simplemente estoy aquí. Entonces, si yo veo un movimiento bastante alcista, veo que está llegando a su punto de resistencia máxima. Veo también de que de repente es un punto donde ha tocado, cae, toca, cae. Luego casi que quería regresar ahí y volvió a caer. Entonces a mí me da a entender de que acá puede haber un rompimiento, ya sea una al alza al seguir su movimiento, pero obviamente aquí tenemos una resistencia o un punto, un liquidity pool o bueno, no un liquidity pool, una piscina de liquidez, por decirlo así, una Candyland, equivoqué en otros conceptos. Y obviamente acá podemos tener una Candyland, una piscina de liquidez, chicos, que donde toca, pum, cae. Entonces, identificamos eso, colocamos nuestra orden, ya sea acá, buscamos un stop loss de repente de 50 pips para no irnos por mucho y buscamos un 1 a 3. Simplemente buscamos eso o dejamos correr hasta los mínimos anteriores, que eran estos de acá, y tenían un 1 a 6, chicos. Entonces, obviamente podemos dejar correr y quizás buscar un 1 a 10 o más, pero hay que siempre ver estos puntos, aprovecharlos, tomar ganancia y listo, chicos, retirarnos del mercado. ¿Por qué? Porque no tenemos que estar buscando más de 5 entradas, de 4, una sola o dos, chicos. Listo, ya estamos hechos. Buscamos nuestro beneficio al día, que es el de 1 o el 3%, dependiendo de cómo sea su plan de trade. Y ya, chicos, no que voy a hacer un 10% al día, que no sé qué, que soy el mejor trader, que no, que yo le voy a ganar el mercado. No, chicos, buscamos siempre eso. Nos salimos del mercado, hacemos nuestra orden limit, ya sea en venta o en compra. Dejamos ahí, esperamos a que se dé. Hay veces que obviamente respeta, toca acá y se cae. Como hay veces que se está una hora o media hora y luego sí, a veces se va en contra un poco y luego sí empieza a caer.
Entonces siempre la paciencia paga, chicos. Entonces es importante, vamos a ponerlo acá, la paciencia paga. Entonces es muy importante entender estos pasos, chicos, que a mí me ayudaron también a poder entender un poco más el mercado, de cómo debemos invertir de manera eficiente y ver dónde invierte de repente las personas importantes, los bancos, los que manejan más capital. Y obviamente estos son conceptos que a mí me han ayudado a mejorar el trading y obviamente a tener una mejor una metodología correcta y una mentalidad correcta, chicos. Entonces espero que les haya gustado este contenido, chicos, que les haya servido mucho. Suscríbanse, denle like, activen la campanita, síganme en mis otras redes sociales. Obviamente voy a estar subiendo más contenido. También tienen más contenido ahí de cómo comprar criptomonedas, de cómo tener mentalidad, de cómo empezar en el mundo del trading, los conceptos básicos, todo eso, chicos. Eh, Obviamente les voy a seguir, como les digo, subir contenido y obviamente para que vayan mejorando. Y espero que les haya gustado todo, chicos. Hasta luego.